buenos días, amigos. Bienvenidos con el pie derecho. Este programa especial de Betel Radio 100.1 de la FM. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros hasta las 8 de la mañana. Estamos saliendo por más de 350 estaciones de radio a nivel nacional y nos siguen, nos ven, nos escuchan más de 20 millones de compatriotas. Por eso, importante comentar qué fue lo que ocurrió el día de ayer, 12 de abril, la jornada electoral más importante de los últimos tiempos. Sin duda, una que ocupaba y ocupará la atención de todos por razones obvias. Mucho que comentar, pero quisiera centrarme en lo primero, ¿no? Al margen de los resultados y la forma como fueron planteados los mismos, creo que lo que podemos decir con claridad es que ha existido una voluntad férrea, un compromiso patriótico y un deseo expreso de la ciudadanía por ir a votar y por hacer y construir su destino a través del voto democrático, libre y en democracia. Esto es en realidad algo que hay que subrayar. No es simple, sencillo o no es algo de menor valor la jornada que más allá de los problemas, las negligencias o los delitos ha ocurrido ayer. Millones de peruanos se han movilizado para expresar su voluntad a través del voto, su deseo de cambio, su deseo de mejora, su anhelo de un país más justo y con más oportunidades. Y eso lo hemos visto claramente durante todo el día. Entonces, ¿qué es aquello que hay que destacar en primer lugar? Creo que la jornada electoral ha sido de de un compromiso fundamental. Lo siguiente es que, en efecto, desde muy temprano las personas han estado, no me refiero solamente a los votantes, sino me refiero a quienes tenían que cumplir y han cumplido el extraordinario papel de ser miembros de mesa, han hecho un trabajo en general extraordinario, diría yo, estupendo, porque han cumplido con la difícil, misión de poder llevar a cabo el conteo en esas circunstancias de complejidad, de un solo abrazador, de software nuevo, de cédulas que no se habían visto antes y de una cantidad de gente que no fue necesariamente a las capacitaciones, pero que al final cumplieron el papel adecuado de ir a votar. Más del 98-99% de mesas fueron instaladas. Ha habido un porcentaje menor de mesas no instaladas, pero que representan o que pueden representar un número importante de votos. Estamos hablando aproximadamente de 53.000 electores en algo así como 175 mesas que no han podido sufragar porque han habido deficiencias en la logística. Y ahí está la madre de todas las batallas y de todas las, situaciones que ayer hemos vivido. Primero se dijo 63.000 personas, 211 mesas, pero finalmente han sido 52.000 electores en Lima y en total son 187 mesas de sufragio que no han sido instaladas y que el día de hoy deben de ser puestas a disposición para que la gente pueda votar. Son 3 en San Juan de Miraflores, 3 en Pachacamac y 7 en Lurín. Tenemos acá la lista de todas ellas, ahora lo vamos a mostrar en detalle, pero eso es un poco resumen de la jornada. Estas situaciones de complejidad, de dificultad, de negligencia, la voluntad y los resultados que ya estamos viendo tanto en los boca de urna de las encuestadoras, que pueden ser o no fidedignas, pero ya en los resultados claros del sistema de OMPE que está online registrando cómo se va aritméticamente sumando los resultados. Mucho que decir con respecto de Pedro Corbeto y más que continuaremos en el programa de hoy. Hoy tenemos 2 invitados para conversar con nosotros. Es la candidata Juliana Calambroyo a la Diputación por Renovación Popular y el vicealmirante Francisco Calixto Gianpietri, candidato al Senado por Renovación Popular. A ver, primer titular del día para ponernos en onda.
Efectivamente, el conteo de OMPE oficial continúa. Ahí están las imágenes. Tenemos a esta hora con Keiko Sofía con 16.9. Rafael López Lea con 14.8. Tenemos a Jorge Nieto Montesinos con 12.9 y a Ricardo Belmont con 9.7. Es lo que nos ofrece hoy. Si usted entra a OMPE va a encontrar esta información y está online modificándose cada minuto que ocurre. Esto entonces tiene que modificarse, va a cambiar obviamente porque va sumándose, pero además de eso hay elecciones que van a continuar. Hablemos de los que no sufragaron. Ese es el otro tema. A ver, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones dispuso que los ciudadanos de la metropolitana y la jurisdicción de Orlando y Patterson, también ha habido ahí algunos problemas en Estados Unidos, que no pudieron sufragar el día de ayer, domingo 12, lo hagan hoy lunes 13, desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde, de acuerdo a los horarios. Así es, o sea que se van a instalar las mesas hoy día. Es decir, que en este momento, mientras este programa se está desarrollando, ya deben estar instalándose las mesas. Les enviamos a los jefes de mesa, a los presidentes de mesa, a quienes están trabajando ahí, nuestra felicitación y nuestro mejor augurio porque la jornada de hoy sea democrática, limpia y concluya como debe ser. Esto es parte del problema que hemos visto durante el día de ayer con colas inmensas en diferentes partes de la ciudad, no solamente porque hay unas que no se instalaron, sino porque ha habido un retardo enorme en... Eso sí no nos han dicho, pero deben ser cientos de mesas también, o quizá miles de mesas, que no han sido instaladas a la hora. La votación comenzaba a las 7 de la mañana y terminaba a las 5 de la tarde. Se tuvo que extender hasta las 6 de la tarde y en realidad no estaban operativas a esa hora. ¿Cuánta gente se fue a su casa para no votar porque se cansó de esperar, porque no pudo esperar, porque no había cuando le dijeran que iba a poder votar? No sabemos, pero tienen que haber sido miles o decenas de miles de votantes. No son solamente los 53.000 o 60.000 que está consignando OMPE en su informe. No, esas son las mesas que fueron, digamos, cerradas, canceladas y que se van a votar íntegramente hoy. Pero hay mucha gente que fue desde muy temprano, se cansó con ese sol de ayer que ha sido realmente un sol de verano intenso e implacable y decidió irse a su casa y no votar. Y eso es lo terrible del día de ayer. ¿Dónde han estado la mayoría de esas mesas? Eso lo vamos a comentar a continuación, pero todo huele extraño y raro. Y por supuesto, el jefe de OMPE, la siguiente nota, tiene que ver con que, y tiene que decir que, bueno, no nos preocupemos, porque en realidad él no va a cobrarle la multa a quienes no fueron a votar porque la mesa no se instaló. ¿Y qué pasa con toda la gente que no votó porque la mesa se retrasó? Muchas mesas han abierto después de las 12, más de la 1, más de las 2. Hay mesas que a las 4 no han sido instaladas todavía. A las 4 de la tarde de ayer. ¿Cómo vas a votar en 2 horas 300 personas? Es humanamente imposible. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando básicamente de una negligencia que seguramente linda con el delito, que tendrán las autoridades que investigar qué es lo que ha ocurrido. El señor Piero Corvetto ha dicho, bueno, no le vamos a cobrar la multa, quédense tranquilos. Pero de eso no se trata. No se trata de no cobrar la multa. Pero en fin, hablaremos de eso también a continuación. La empresa a la cual el señor que está en la pantalla, señor Corvetto, le echó toda la culpa, es la empresa Gálaga, Servicios Generales Gálaga, que es en realidad la culpable de todo. Es la empresa que ha estado buscando camiones durante la semana pasada en todo Lima. Están los avisos puestos en LinkedIn y ahí está, se busca unidades de carga de 15 a 10 metros, 400 unidades que nunca llegaron. Es impresionante esto. Bueno, ahí está la responsabilidad de Corvetto, que tendrá que ver qué va a ocurrir administrativa y penalmente. Finalmente, la misión de observadores, que vive en un mundo realmente muy interesante, descartó irregularidades. Dijo el Analisa Corrado, jefa de la misión de la OEA,
descartó irregularidades en las elecciones y agregó que lo único que vieron fueron algunas colas de parte de los electores. Bueno, quizá la señora no ha venido antes al Perú y no conoce cómo votamos acá, pero aquí la gente vota rápido y se va a su casa a hacer su almuerzo. La gente no se pasa el día votando. El peruano vota temprano. Gente que trabaja va muy temprano, vota y hace su domingo como siempre. Entonces las colas no son algo normal, no es que simplemente hubo un poco de demora, hubo mucho más problemas. Bueno, eso es un poco lo que ha sucedido ayer y conversaremos ahora, insisto, con Jonathan Calambroyo y con Francisco Calixto Giampietri en unos minutos. Miren, para comentar básicamente lo siguiente. Lo sucedido ayer es algo que tiene que llamar la atención por lo siguiente. Se había dicho, se había comentado, habíamos editorializado en varios medios sobre la necesidad de que el resultado fuera transparente, inmediato y prístino. Pero lo que hace y lo que ocurre es que pone una mancha, pone una marca, genera un resultado que tiene un grado de ilegitimidad o de desconfianza por la manera como se ha presentado el proceso ayer. Y no es que uno quiera echarle o tirarle la pelota o hablar en favor de Rafael López Aliaga o Porky, pero vamos a lo concreto. Mire usted lo siguiente, no solamente dónde fueron canceladas las mesas, sino dónde se retardó la votación. Eso quiero llegar a ese punto. ¿Dónde ha sido? En los distritos donde el señor López Aliaga como alcalde ha puesto más agua potable, más ollas comunes, los impactos de justamente los no peajes, donde hay obras de infraestructura hechas y que están funcionando por la municipalidad, donde entonces aparentemente había gruesos de votación que eran para Renovación Popular y López Aliaga. Ahí en esos distritos, curiosamente, las mesas se han retrasado, el material no llegó. Entonces sí podemos pensar, y ahí viene la parte suspicaz, por supuesto, de que hubo un direccionamiento, de que esto no fue simplemente una negligencia, sino no ha habido solamente negligencia o culpa, sino hay un dolo manifiesto. Y si hay dolo hay delito. Y si hay delito, tiene que haber culpables, detenciones y prisión inmediatamente porque estamos en la flagrancia, estamos en la mitad del delito. Y ayer no ha habido detenciones. Alguien dirá, pero Alfonso, qué exagerado eres. Disculpen, pero la ley es una clara. La ley, el reglamento, la Constitución dice que el que demora va preso. El que demora va preso. Y ayer ha habido más que demora. No solamente cancelación, insisto. Ha habido demora que hubiera sido manifiesta, pero por lo menos tiene que haber una actuación de la Fiscalía del Ministerio Público mucho más contundente. No hemos visto esa contundencia. Con todo respeto por el Ministerio Público, a cargo del señor Tomás Aledino Gálvez, más allá de, digamos, los grupos que han ido a mirar, a hacer sus actas, tanto en OMPE como en la empresa Gálaga, más allá de eso que hemos visto que han estado desplegados un grupo de 4, 5, 6, 8, 10 personas, y por supuesto le dijeron no había nada que hacer, no hay nadie, obviamente, pero no ha habido una contundencia. ¿Dónde está la respuesta a las acusaciones o investigaciones que ha pedido el señor López Aliaga y otras personas? Creo que hay 3 o 4 denuncias contra el señor Corbeto desde ayer. ¿Dónde está la respuesta que tiene que ser emitida inmediatamente? No puede ser que vayan a hablar de la, digamos, denuncia del señor López Aliaga contra Corbeto dentro de un año, o dentro de 6 meses, o dentro de 3 meses, o dentro de 3 días. Señores, eso era para hacerlo en 3 horas. Pucha, si tenía delante pues un noche de chicharrón que tenía que comerme. Pero era inmediato porque se supone, y hemos visto las imágenes de la Fiscalía en la mañana, que estaba Tomás Aledino Gálvez con todos sus fiscales de prevención del delito, no sé qué, una foto de las 5:30 de la mañana. ¿Qué decían? Estamos listos para actuar, decían, si ocurre algo. ¡Ha ocurrido! Hemos visto todos los problemas que ha ocurrido. ¿Y dónde está la acción de la Fiscalía? No sé. ¿La policía estaba lista? Sí, pero ¿dónde está la actuación de la Fiscalía? En los hechos, no en las palabras. Ese es un tema que nos preocupa porque se supone que la justicia tiene que ser implacable. Y frente a un hecho bochornoso como el de ayer, no es posible
que solamente recibamos comunicados de OMPE diciendo, bueno, es culpa de la compañía de la logística, ya veremos que no paguen la multa a los que no fueron a votar porque la mesa no se instaló, y todos los miles que no han sido mencionados, todos los miles que no votaron porque se cansaron y porque no pudieron esperar, no sé, 4, 5, 6 horas a que la mesa se instalara, esa responsabilidad, ¿quién la asume? Nadie. Ese es el tema central de todo esto. Eso es lo delicado de la situación. Por otro lado, ¿quiénes han salido ganadores? Porque hasta ahora no hemos dicho quiénes están ganando la elección. Bueno, usted puede entrar a la página de OMPE y va a encontrar ahí quiénes han ganado la elección hasta ahora, ¿no? Porque OMPE va publicando cada, digamos, 15 minutos la actualización de los números de las votaciones de ayer. Y quien está primero a esta hora, son las 7:16 minutos, es la señora Keiko Sofía Fujimori, que tiene 1.592.321 votos y 16.9 de la votación a nivel nacional. Quien va segundo es el señor Rafael López Aliaga, que tiene 1.393.086 votos y 14.8% de la votación nacional, y estaría pasando ambos a la segunda vuelta. Tercero va el señor Jorge Eto Montesinos. Estamos al 51.209. Esto no es estadístico, esto es matemático. No sé si me entienden la diferencia. Quiere decir que lo que va llegando se va sumando. Se va sumando. Uno puede inferir, no sé si inferir, pero sí tenemos que a la mitad de votación hay dos claros que se van a la segunda vuelta, que es Keiko y López Aliaga. Por lo demás, era lo que decían todas las encuestas en los últimos 3 meses. Hasta los últimos 15 días, o los últimos 3 semanas, que aparecieron, no sé si era Sánchez por ahí, Belmont ya pasó hasta el primer lugar, Carlos Álvarez ya también estaba en la final, y un movimiento inusitado, extrañísimo, como lo hemos dicho también en varios lugares, de estos movimientos de la encuestocracia en el Perú. ¿Cómo es que esto alteró la votación? No sabemos, pero lo concreto es que lo que tenemos es lo que usted está viendo en pantalla y es lo que hemos visto ayer en el desempeño en las votaciones diversas. ¿Qué va a pasar hoy? Bueno, hoy hay votación, se supone. Deben estar votando en este momento. Esperemos que sea así. Lo otro es el responsable de esto, que es el señor Corbeto, ¿no? Miren, hay varios editoriales, hay varias denuncias ya contra él. Y voy terminando para hablar con nuestro buen invitado, el vicealmirante Calixto Gianpietri. Es lo siguiente, miren. Al margen de las responsabilidades administrativas, penales y demás de lo que ha ocurrido el día de ayer, que tienen que ser resueltas y asumidas plenamente por quienes son los responsables de esto. Más allá de eso, es absolutamente inconducente, inapropiado y ilógico que el señor Piero Corbeto continúe a cargo de OMPE para la segunda vuelta electoral si se produce esta, y todo hace indicar que ya tenemos hasta los posibles finalistas. Es ilógico, es generar una ola mayor de desconfianza en todo el proceso. El mismo se puede salvar, el proceso se puede salvar, se puede reconducir esta situación írrita, absurda y negligente de ayer. Podemos regresarle la confianza a los ciudadanos, porque hoy está obviamente mellada, pero depende de que se le separe inmediatamente. Miren, ayer JNJ fue la única que dijo las cosas claras. Apenas ocurrió esto, creo que a las 10:30 de la mañana, dijo: esto tiene que investigarse, nosotros estamos en desacuerdo completamente y veremos qué pasa con este señor para adelante. Porque el señor Burneo, con todo respeto, fue bien tibio, ¿eh? Bien tibio. O sea, yo hubiera esperado una posición tajante. Pero si los hechos son, o sea, perdónenme, los hemos visto por televisión, los podemos ir a ver a las calles todo el día. Eran clarísimos. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, vamos a esperar a ver cómo se manifiestan en las próximas horas las autoridades. Bien, ¿quién estaba en la lista de senadores para Lima y en general nacional? ¿Y quién digamos, ha participado en la campaña al costado de López Aliaga? Era Francisco Calixto Gianpietri, siendo además, como ustedes saben, que aparentemente es Fuerza Popular y Renovación Popular quienes han tenido una mayoría en el Senado. Él iba al mundo del Senado justamente, está con nosotros para conversar esta mañana. ¿Qué tal, mi estimado Pancho Calixto Gianpietri? ¿Qué tal la jornada de ayer? ¿Cómo te va?
Bueno, un gusto verte a ti, pero la jornada de ayer realmente ha sido patética, ¿no? Dentro de mi sensación es de que una vez más hemos maculado un proceso que ha podido ser inmaculado y que yo creí que habíamos aprendido algo, pero creo que me equivoqué. No hemos aprendido nada y el asunto es realmente bochornoso, por decirlo menos, ¿no? Se destaca la presencia, la voluntad del pueblo peruano de ir a votar, que masivamente fue desde muy temprano, al margen del tema de las mesas. Primero es la voluntad, hubo esa voluntad, está ahí, la gente quiere votar y quiere hacer de la elección un hecho histórico. Sí, definitivamente. Bueno, perdón. El problema acá es que una elección que pudo ser histórica estuvo en manos de un irresponsable crónico. Y ese es el señor Corbeto. O sea, esto tiene nombre y apellido, punto. O sea, no es la primera vez que Corbeto nos lleva a una situación de esta naturaleza. Hasta el día de hoy estamos pidiendo, o Fuerza Popular está pidiendo las actas de la elección anterior y no se las dan y les piden 17 millones de soles para hacerlo. Tuvo una penosa participación también en las preparatorias para las elecciones internas, en donde no sé si recordarás que para las elecciones internas de los partidos políticos hubieron solamente 2 partidos que fueron por elecciones internas, ¿no es cierto? Donde había un militante, un voto, eran solamente 2 partidos y esto lo tenía que supervisar la OMPE. Sin embargo, esto fue en su momento observado porque Corbeto cambió las actas, o sea, equivocó los planillones de votación y los de un partido se los entregó al otro y el otro partido se los entregó al anterior. O sea, cuando tenía que manejar un proceso con solamente 2 actores. Entonces ahí nosotros pusimos el mensaje a la ciudadanía de que esto iba a ser un desastre si que continuaba así. Y está en un tuit, ¿eh? Yo te invito a buscar mis tweets, mi Facebook, etcétera. En noviembre se dijo: esto es la crónica de un desastre anunciado, y eso es lo que ha sucedido. Y hay un tema que es central y es los recursos. Hubo pedidos de OMPE, pedidos de JNE sobre recursos. Decían, no hay dinero, no nos han dado los fondos, esto cuesta mucha plata, pero quiero poner 30 segundos de lo que dice Corbeto sobre los fondos y sobre el dinero. Hace unos meses, creo que fue en enero de este año o en febrero. Tenemos ese byte, por favor, para compartir. Quiero decir de manera categórica que en ningún momento la organización del proceso electoral ha corrido algún riesgo. Hemos contado con los recursos que fueron debidamente presupuestados y oportunamente otorgados por el Ministerio de Economía y Finanzas. Nuestros equipos vienen trabajando de manera muy estrecha y de parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales solamente existe palabras de agradecimiento para el Ministerio de Economía y Finanzas. No, entonces quiere decir que si existía dinero, si existían recursos, existía todo. Entonces, ¿qué cosa ha pasado desde tu punto de vista? A ver, el tema acá no es dinero, Alfonso. El tema, y si vamos por el lado del dinero el Estado está siendo despilfarrado. ¿Por qué? Porque durante muchos años, me incluyo en la experiencia personal, esto es fáctico, la Fuerza Armada, que es la empresa logística más grande que puede tener el Perú, que tiene los medios a la mano, a pie de obra, como se dice, se encargó solamente de darle seguridad al proceso electoral, sino de transportar el material electoral. Y nosotros estábamos en los diferentes colegios del Perú, 48 horas, ya dormíamos dentro del colegio con el material electoral. Sin embargo, este tosudo antimilitarismo que ha vivido el Perú desde una parte de este entonces hizo que los procesos se dupliquen. Llegaba el helicóptero de la Fuerza Armada y después al día siguiente llegaba el helicóptero de la OMPE transportando a 3 personas, gastando una ingente cantidad de dinero porque el personal militar no podía estar cerca, ni siquiera podías ayudar a cargar el material electoral. ¿Por qué? Porque sobre pretexto de que íbamos a cometer un fraude porque ahora la Fuerza Armada también vota, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un tema que no tiene ningún sentido. El Perú no puede seguir en esta vorágine involutiva, desperdiciando todos los recursos que tiene el Estado, botando la plata por algún prurito que tiene alguna persona. Entonces, si ese señor Corbeto, que el día
anterior a la elección, en la madrugada, ya sabía que tenía este problema, levantaba su teléfono y llamaba al presidente de Comando Conjunto y decirle, ¿sabes qué? Necesito, no sé, 50 camiones, los iba a tener en menos de una hora puestos en la puerta de la OMPE para ayudarlo, pero no. Mira, el aviso puesto en las redes sociales de la empresa Gala hablaba de 400 unidades tipo furgón días antes de la jornada electoral. Eran de 15 a 10 metros cúbicos. ¿Algo sabes tú de transporte? Por supuesto, he tenido camiones y he movido camiones, y un furgón es un camión pequeño. O sea, Esto es muy difícil de encontrar en Lima. No, un momento, con la capacidad logística que tiene la Fuerza Armada, esto es nada. No es nada. No es nada. No es nada. Y por último, la Fuerza Armada lo va a transportar, mira, sí, en camión, en burro, el tren, en lo que sea, pero lo va a llevar. Tú sabes, y ustedes amigos saben que ayer estuvo acá el doctor Víctor García Toma y nos contó un hecho que es en extremo de lo que ha sucedido. Él dice lo siguiente. Él dice que ha estado buscando, tiene un taxi que lo transporta a todos lados. Y el taxi, y me ha mostrado en las pantallas, el taxi ha recibido ayer, el día sábado, durante todo el día y la noche, avisos de la OMPE de necesidad urgente para transportar material en cajas y demás. Es que el material electoral ha sido transportado en Uber. ¿Cómo te puedes imaginar que estén buscando un taxi para transportar esto y no hayan podido llamar a la Fuerza Armada para que haga este trabajo? Bueno, pues ahí va la irresponsabilidad de este señor. Este señor ha cometido un delito. Ha impedido que la gente vote, como tú claramente has precisado. La gente se quedó sin votar porque el material llegó muy tarde. Ancianos, señoras, con hijos, etc. Esa gente se fue de los centros de votación y ya no regresó. Y no va a regresar nunca más. Y le quitaron su posibilidad de votar cuando él estaba haciendo su cola para votar. Sí. O sea, este señor ha maculado algo que debió ser impecable. ¿Cómo pasa esto en la segunda vuelta? ¿Qué va a ocurrir si esa segunda vuelta se desarrolla con cualquiera que sea los que pase? ¿Vamos a esperar otra vez que se esté sorteando a ver qué taxi lleva las cosas el día anterior? ¿O qué empresa de maletín las va a llevar? ¿No? Entonces, yo creo que en el lado operativo, vámonos al lado operativo, deberíamos retornar a lo que siempre fue en el Perú. Deberíamos retornar a que la Fuerza Armada no solamente le dé seguridad, sino que transporte material electoral y esté días antes en los colegios, un día, 2 días antes ya estábamos. Dormíamos con el material, yo he dormido con el material electoral ahí al costado. Pero te digo una cosa, yo cerca a Canal B en Monterrico, por la Universidad de Lima, han habido varios centros de votación. Deben haber sido unos 5 o 6. La misma universidad también. Ya. Y yo he visto a la Fuerza Armada la noche anterior, ¿qué te voy a decir? Pues el día sábado en la noche, desde las 3 de la tarde. Ya estaban ya. Y toda la noche con sus fusiles, ¿sí? Y todos resguardando todo, ya estaba todo armado, todo listo. Pero no estaba material electoral. ¿Pero cómo? no, bueno, pues. O sea, hay transporte para la tropa y no hay transporte para el material electoral. ¿Cómo es esto? Es que hay transporte para el material electoral, sino que a la OMPE no le da la gana de que la Fuerza Armada ayude en ese tema. No creo que no le da la gana. Hay un tema, mira, yo ayer estaba reflexionando un poco y decía, aquí no hay un tema de voluntad. Aquí, me parece a mí, déjame ser suspicaz, hay un tema por lo menos de corrupción. En el mejor de los casos, si no de direccionamiento político, hay un tema de corrupción. O sea, alguien ha hecho un negocio con el transporte y lo ha hecho bien el negocio porque se lo ha quedado con la plata, porque no ha habido transporte. En lugar de hacer el trabajo con la Fuerza Armada y cerrar con ellos para garantizar el tema, no. Tengo mi amigo que hace este servicio. Sí, pero vámonos como Estado. O sea, el Estado ha hecho todo un movimiento logístico para llevar al personal y el material. No, esto es como si mañana tú organizaras un almuerzo o una comida en tu casa, ¿no? Y tú llegas con el delivery después de que tus invitados están allá, esperándote hace horas. Y tú llegas con la comida y, en fin, otro ni siquiera llega la comida. Claro. Y entonces, esto es una cosa pues que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Pero esto tiene, como te lo dije anteriormente, un responsable y ese señor Clobeto. Y como tú dices, este señor ha debido ser denunciado y ya detenido en flagrancia. A pesar de que la ley dice que no se puede, porque no se puede cambiar. No, un momentito. Esto es un tema que nunca en la historia del Perú ha sucedido. Lo que no podría pasar es que nos quedemos con Corbeto. Pero para lo que viene. Si lo dijimos anteriormente, Corbeto no se debió quedar ni siquiera para esto. Acuérdate que este señor fue retirado y después regresó. Claro. Todo un tema medio trucho. Frente a los hechos que han ocurrido ayer, aquí los partidos políticos deberían cerrar
claramente una posición de decir, esto no sigue así. Bueno, yo pero, no sé, pero yo esperaría sinceramente que Keiko Fujimori, que López Aliaga, que Nieto Montesinos, que Belmont se sienten en una mesa los cuatro y digan, señores, o no sé quién más, y digan, señores, esto no puede ser, denunciamos que este proceso no puede seguir con esta persona. No, sí, al final se puede denunciar, lo puede denunciar ella, lo pueden denunciar los abogados, lo pueden denunciar quien quieras. No, pero políticamente me refiero. Políticamente, yo sé, como un gesto político, claro, sí, pero al final esto tiene que decantar en un procedimiento administrativo, ¿no? Y legal, y es la Junta Nacional de Justicia la que tiene que tomar acción inmediata, o sea, de oficio, sin necesidad de que nadie se siente en una mesa, o sea, esto, más allá de los temas fiscales y penales que se van a tener que suceder. Y yo te lo digo, si, bueno, Dios quiera y yo termine siendo senador. Así es. No sabes nada. Lo primero que voy a hacer es promover que se abra una investigación de diputados y fiscalizar esto. Pero por supuesto, hay que impulsarlo a través de las bancadas, ¿no? Hay que impulsarlo. Definitivamente. Eso no se puede quedar así de ninguna manera. Solamente para recordar a los amigos que nos siguen desde muy temprano, estamos en la multiplataforma de Betel Radio y Televisión, saliendo con el pie derecho y con esta información que llevamos hasta los confines más alejados donde hay peruanos, porque esto llega no solamente al Perú, de la costa, de la sierra y la selva, sino a los peruanos que están fuera, donde también en Estados Unidos, en Miami, en la zona, no sé si es Miami, perdón, creo que es Patterson y algo más, creo que eso es Orlando, Nueva York. Creo, Nueva York, no sé, pero... ¿no? Ha ocurrido hechos también de similar, digamos, característica, ¿no? No han podido votar. Entonces, en realidad estamos frente a una circunstancia que, vamos a ver, vamos a ir a una pausa y me dejo con la pregunta. ¿Podemos estar seguros que Corvetto con su influencia se va a quedar o podemos estar seguros que se va a ir? Vamos a una pausa, amigos. Con esa pregunta regresamos y la respuesta de Francisco Giampietri enseguida con el pie derecho. Bien, amigos, continuamos en Betel Radio 100.1 de la FM con el pie derecho, Betel Radio, Betel Televisión, Canal B. Estamos unidos para llevar a ustedes toda la información relacionada a lo ocurrido ayer. Yo insisto en lo siguiente: una jornada de esperanza, una jornada de enorme fe en la democracia, una voluntad inquebrantable. Los peruanos vencimos el sol, la lentitud, la negligencia, vencimos a esa cédula que parecía imposible y nos manifestamos plenamente con un resultado que hay que reconocer. Lamentablemente, esta jornada quiso ser desdibujada y quiso ser alterada por la negligencia y creemos que la responsabilidad penal de algunas personas. La pregunta es, el señor Piero Corvetto, jefe de OMPE, responsable de la negligencia de que decenas de miles no hayan podido votar o se hayan ido, habiendo ido a las, zonas para hacer su votación, va a quedarse como jefe de OMPE, garantiza eso, que el proceso pueda llegar finalmente a una conclusión legítima el 7 de junio, día de la segunda vuelta. Estamos con Calixto Giampietri, candidato al Senado. No sabemos si a esta altura ya senador, pero en todo caso le preguntamos directamente qué va a hacer Renovación Popular, qué va a hacer el almirante Pancho Calixto respecto a este tema. Mira, yo creo que aquí es importante la actuación de oficio del mismo Jurado Nacional. Es el Jurado Nacional de Elecciones que tiene que, de una u otra forma, efectuar una profilaxis dentro de su sistema, ¿no? Por lo menos, ante el cuestionamiento, lo que debería hacerse es abstraer al funcionario de su función, valga la redundancia, ponerlo ahí en salmuera hasta que termine la investigación. Sí, pero Pancho, escúchame un ratito. Sí. Ese jurado, que no dijo nada de las firmas falsas, que no dijo nada del hermano de Vizcarra, con tremendos problemas penales ahí. Ese mismo jurado es el que vamos a pedirle que se encargue de resolver este problema, que ayer salió, bueno, sí, vamos a ver, tenemos que arreglar, pero no siento contundencia. Bueno, JNJ ha sido mucho más clara, inmediatamente. Sí, un comunicado diciendo, acá hay una irregularidad, nosotros vamos a actuar inmediatamente. Imagino que JNJ está emitiendo esta mañana un comunicado. Pero a diferencia de la JNJ, el Jurado Nacional se encuentra en sesión permanente. O sea, ellos están en sesión permanente en este momento, ellos deberían estar reunidos en este instante mientras nosotros estamos conversando. Se supone. Son 7:36 de la mañana. Así es. Deberían estar ya sentados ahí con su café. Y ya deberían haber, hace rato, por lo menos decir, vamos a poner a este señor en estado.
stand-by, pásaselo a la Junta Nacional de Justicia para que haga la investigación que tenga que hacer y se siga el debido proceso, pero este señor ya no puede continuar en este proceso. Ayer Rafael López Aliaga ha dicho fraude, ha dicho la palabra fraude. La señora vicepresidenta Norma Yarro ha dicho fraude. Esa palabra es demasiado grande, aún desde el punto de vista de algunas personas. ¿Qué piensan ustedes? Y tenemos un byte ya. ¿Podemos escucharlo? A ver, mira lo que dijo ayer Rafael López Aliaga. Por favor, escuchemos, amigos. El material tiene que estar bajo custodia para ser entregado a las 6 de la mañana a los miembros de mesa, y justamente para que los miembros de mesa puedan firmar en la parte posterior de cada acta de manera normal, no a la loca. Pero, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues ustedes se lo han visto, ¿no? El material ha ido llegando a las 10, a las 11, a las 100, a la 1. O sea, a veces ni ha llegado. O sea, el perjuicio de Sion es tremendo para la democracia en Perú. El señor Corbeto debería renunciar de una buena vez y ser procesado. Hemos pedido que lo capturen por estar todavía en periodo de flagrancia. Es un delito gravísimo, uno de los peores delitos que existen en lo que es un régimen democrático, ir en contra de la voluntad popular. Bueno, eso han pedido a la Fiscalía, si lo quiere hacer lo hará, si no, no. Pero el tema de fondo es, no reconocemos el boca de urna, pedimos la ampliación hasta el día de mañana, que la gente que ha venido inclusive de provincia o del extranjero a votar, ¿no? Porque ha querido defender nuestra democracia y sabe el gravísimo problema que tenemos en Perú de tener una mafia, como se ha demostrado el día de hoy, que nos quiere llevar a la misma foto, ¿no?, de Keiko contra un personaje de izquierda, ¿no? Entonces, no, eso lo repudiamos, creemos que es un fraude electoral gravísimo, ¿no? Y vamos a convocar justamente a una protesta ciudadana, que quiero que dé los detalles. Bueno, ¿qué sabes de la protesta, Pancho? Bueno, a ver, desde el momento en que Rafael hizo ese anuncio hasta el momento actual han pasado varias cosas en el... Ajá, es importante. Eso fue importante. Como a las Esto 8:30, más o menos, 9 de la noche. Sí, ha sido importante. Es importante precisar. A ver, estos procesos electorales, sobre todo con estas manchas que dicho sea de paso, se advirtió de que podían suceder y sucedieron, generan, más allá de la crispación del momento y de la efervescencia del proceso, ya una especie de entropía en el proceso, un desorden, haciendo que de una u otra manera el sistema comience a reaccionar, si para bien o para mal, de una u otra forma. Entonces, esto de vamos a abrir las mesas y con eso ya solucionamos el problema, mentira. El problema no se soluciona con aperturar las mesas, 211 mesas o algo por el estilo, y que vaya la gente a votar, porque primero no van a poder ir todos a votar. O sea, el proceso ya fue afectado. Hay gente que no pudo votar, como tú mismo has precisado, que no van a poder ir a votar el día de hoy porque esas mesas no están incluidas en las mesas en que se están abriendo, sin embargo se han sido afectados. Entonces el proceso ha sido afectado y eso no puede quedar, no puede pasar por ojo, como decimos nosotros en la Marina, ¿no es cierto? Entonces es un proceso que lamentablemente se ve empañado. Pero ¿cuál es la solución? Yo creo que más que empañado, ¿no? Pero tú dirías que estamos hablando de que se vuelva a hacer la elección completa. No, yo creo que eso no va a suceder. Es muy difícil de que se logre hacer una cosa de esta naturaleza. Pero más allá de la responsabilidad, acá hay responsabilidad penal y hay responsabilidad civil también, ¿eh? ¿Quién va a asumir todos los costos que está generando esta nueva apertura de los Tú y yo, todos. Y señor Corbeto, los que están escuchando en este momento el programa saben que vamos a sacarle plata de bolsillo para hacer y resolver el problema del señor Corbeto. Así es. O sea, Corbeto tiene un costo y el costo es plata de los peruanos. Hay menos programa social, menos agua, menos desagüe, menos inversión, porque hay que pagar la incompetencia de ayer. La incompetencia de una persona, porque él no puede soplarle la pluma al transportista, no que el transportista, que el camión, que no.
Eso no tiene... Hay una línea de mando y él era el responsable. Así es. Y un sistema, no ha habido sistema de comando y control, no ha habido sistema de plotear las unidades, nadie sabía dónde está. Es más, entrando en el colegio Carmelitas, cuando llegó el camión tenía unas medidas que no pasaban por la puerta y tuvieron que descargar las cosas a mano del camión para llevarla a cada aula. El proceso se alongó muchísimo más. Un desastre. Un desastre total. Entonces, ¿todo por qué? Por no dejar participar, entre otros, actores que ellos piensan que no deben ni siquiera tocar el material electoral, ¿no? ¿Qué es la Fuerza Armada? Que es la Fuerza Armada, un error, ¿no? por supuesto. Porque si algo tenemos en el Perú que funciona logísticamente y Pero que ha demostrado históricamente que es el soporte del Estado, Cada es la vez- Fuerza Armada. Cada vez que el Estado tiene un problema, como siempre suele suceder, lo primero que hacen Ya. es acudir a la Fuerza Armada. Y el día de ayer tuvo un problema este señor y no se le ocurrió levantar su teléfono y decir, "Oye, necesito 50 camiones, 40 camiones, 38 camiones, no sé". No, entonces no. El proveedor de la empresa de maletín, que cuando fueron a buscarlo no había nadie. O sea, ¿de qué estamos hablando, pues, Alfonso? Muy bien, Pancho. Nosotros te agradecemos a ti más bien por estar esta mañana con nosotros, esta mañana post-electoral, y te deseamos éxito en los resultados. De repente el pueblo peruano efectivamente votó por ti y eres senador de la República. Bueno, ya si eres senador, vendrás a saludarnos como senador a Betel No, para poder entrevistarte. Espero que me invites, ¿no? Porque ahora de repente va a decir, no, tú eres un senador, que Ya estás no. en la otra No, línea. siempre, por y con- supuesto, no sé. siempre en democracia. Muchas gracias, Pancho, por acompañarnos. ¿Ah? Un gran abrazo, Alfonso. Muy amable. Siempre un gusto. Muy amable. Amigos, continuamos con el programa y bueno, efectivamente tenemos a continuación a la, digamos, candidata, era candidata y ahora puede ser que tengamos sobre ella un signo de interrogación porque no sabemos si es diputada, que es Juliana Calambroyo. Es una, digamos, personalidad muy interesante. Ella ha estado como regidora en el municipio de Lima. Ella conoce el detalle de las obras que ha hecho, sobre todo en los lugares, qué curioso, ¿ah? Donde tenemos cancelados las mesas de votación y donde la gente se tuvo que ir porque no abrían las mesas. Entonces, ¿es cierto esto o yo he alucinado cuando conversé con ella hace algunas semanas y me decía dónde es que está desarrollando el alcalde o exalcalde las obras? Está con nosotros Juliana Calambroyo. Juliana, gracias por acompañarnos. Buenos días, Alfonso. Gracias por la invitación. Bueno, la pregunta es la que acabo de comentar al aire y es el hecho de saber si realmente es una coincidencia, es una visión equivocada de mi parte. Lo ha dicho ayer López Aliaga y no es así. ¿O es verdad que si tú haces una revisión de dónde hubo problemas, dónde se cancelaron las mesas y dónde están las obras y el impacto de la población beneficiada de esas obras, es en esas zonas? ¿Es una coincidencia? Mira, a mí hay un dicho que es que en política nada es coincidencia. Yo no sé si Nada lo es casualidad. No hay casualidades No hay en política. casualidades en política, A ver, ¿no? Y cuéntanos. qué casualidad que el mayor problema logístico que ha tenido la OMPE es precisamente en los centros de votación de Lima Sur. Una Lima Sur que ha sido beneficiada ampliamente por grandes obras por la Municipalidad de Lima en el momento en que Rafael era alcalde de Lima. Una Lima Sur ampliamente beneficiada por el hecho de que no habían ya más peajes y una Lima Sur que evidentemente quería ir a votar. Todos hemos visto por las redes sociales y por los medios de comunicación, Alfonso, yo no me voy a... Me ha dolido verlo ayer, la gente esperando con 1,5 kilómetros de cola en el colegio Fe y Con un sol Alegría. implacable. En el colegio Fe y Alegría en Pamplona Alta. Así es. En la Nueva Rinconada. La gente esperando votar y golpeando las puertas en Manchay. La gente queriendo votar y los colegios cerrados en Villa El Salvador. Y eso que tú refieres no son los colegios que han sido, que no se instalaron en las mesas. Se instalaron pero tarde. Pero tarde. Pero Y luego, mucha gente no pudo y se tuvo que ir. Ese es otro gran problema, esa es otra gran deuda que no se va a poder esclarecer por la incompetencia de la OMPE. Porque Terrible. teníamos, y eso no solamente en Lima Sur, también en distritos como San Borja, Surco, Miraflores, los colegios que uno dice, oye, están, digamos, en la Lima moderna, han abierto después de las 11, 12, 1 de la tarde. Bueno, la Universidad de Lima, que no es Imagínate. una zona necesariamente popular ni de distritos lejos del centro, ha tenido una condición que hay imágenes que hemos Sí, ahí tenido están, donde la ¿no? gente está diciendo queremos Queremos votar, queremos votar. en un edificio muy alto, ¿no? Pero es increíble esto, la voluntad del pueblo ha sido ir a votar. Mira, y hay un caso, a mí de verdad que me ha sorprendido mucho, lo he visto ayer, pero ya era tarde, me llegó la denuncia, un colegio en Manchay,
abrió a las casi 3 de la tarde, tuvo un 90% de votos, pero la OMPE la ha declarado a la mesa nula porque abrió después de las 2 de la tarde, que ya no debía haber abierto. Es increíble. Entonces, increíble. allí la voluntad del soberano, la voluntad del pueblo que vota, ¿sí?, es simplemente machacada, pisoteada por una burocracia y por una única persona responsable. O sea, no es posible. Lo único que se le pedía a la OMPE, para lo único que está, es para los procesos electorales. Este era el proceso electoral más importante de su historia. Exacto. Y de Corbeto. Pero de repente Corbeto ha hecho lo que quería hacer. Porque esto probablemente es un boicot para unas personas. Probablemente. Yo, la verdad es que, como empecé diciéndote, ¿no?, en la política nada es casualidad. Así es. Entonces, todo es sumamente sospechoso. Y ayer hemos estado en el plantón, en el Jurado Nacional de Elecciones. Me ha gustado muchísimo porque la gente, una de las arengas era: somos las voz de los que no pudieron votar. Pero hay un tema interesante. No ha ido solamente gente de Renovación Popular. No, para nada. Porque esto afecta a todos los partidos. A todos los partidos. Lo que pasa es que lo que estamos apreciando acá es que, coincidentemente, donde ha habido impacto de la obra social hecha por López Aliaga, exacto. Ahí, qué curioso. Qué curioso, ¿no? Así es. No hay mesas. No hay mesas. Se han retrasado o no se han instalado. Pero además es interesante porque hay un sentir dentro del limeño, porque además esta es otra casualidad muy rara. No ha habido este problema logístico en Puno, no, ni en Madre de Dios, no en Cajamarca, en Ayacucho, ni Cusco, en Arequipa, solo en Lima metropolitana, ¿no? Con lo cual es sumamente, otra vez, ¿no?, casualidad o coincidencia. Entonces, sí hay un sentir en los limeños de que esto no está claro, ¿no?, de que ha habido más. Nosotros calculamos que son más de 60.000 personas las que no han podido votar. 60.000 probablemente las mesas que no se instalaron, pero los adultos mayores y las personas que estuvieron esperando desde las 7 de la mañana hasta el mediodía, porque probablemente tenían que ir a trabajar en turnos de tarde o abrir sus propios negocios, porque la gente tiene que trabajar, y no podía seguir esperando más tiempo, y no podía volver a votar. Nosotros ayer hemos hecho cálculos que superan el 250.000 de personas que no han podido ejercer su voto por toda esta casualidad, ¿no?, por toda esta situación especial, ¿no?, única del fallo logístico, ¿no? Vamos a dar resultados oficiales en este momento en la página oficial de OMPE, estimados amigos que siguen este programa. Al 52.1 de los votos y de las actas que han sido ya contabilizadas. Esta es información en línea, esto no es una encuesta, esto no es una posibilidad, esta es exactamente la suma. Si usted está siguiéndonos a través del streaming o a través de la televisión, usted va a encontrar que esta es la cifra exacta. Tenemos a primero Keiko Fujimori con 1.617.331 votos, el 16.9% de la votación del día de ayer. Tenemos en segundo lugar al señor Rafael López Aliaga con 1.404.210 votos, que representan el 14.7% de la votación. En tercer lugar está el señor Jorge Neto Montesinos con 1.231.928 votos, con el 12.9% de la votación. Está en cuarto lugar el señor Ricardo Belmont Casinelli con 937.442 votos, y en total son 9.8% de la votación. Después tenemos al señor Carlos Gonzalo Adres Loaiza, o Carlos Álvarez. Cantidad de votos, 808.326, con 8.4% de la votación. Estamos en sexto lugar con el señor Roberto Sánchez, que tiene 745.975 votos, con el 7.8% de la votación. Y tenemos ahí en séptimo lugar al señor Alfonso López Chao, pero no me ha abierto acá. Me parece que, sí, tenemos 726.990 votos, o 7.6% de la votación. Esto es, amigos, lo que está en este momento en línea con información en OMPE, 52.102 de lo que han sido las actas ya escrutadas y enviados. Falta y pendiente 47.7% de actas pendientes, según la información que está en línea. ¿Qué opinas de estos resultados, estimada Juliana Calambroyo? Mira, estos resultados son más o menos previsibles, no porque sea la voluntad
necesariamente los votantes, sino porque muchas veces las encuestas han jugado con el sentir de las personas. Nosotros tenemos la certeza de que vamos a pasar a segunda vuelta. Ayer en conferencia de prensa Rafael López Aliaga lo dijo muy bien, ¿no? O sea, con esta manipulación del voto en Lima, nosotros estimamos que hemos perdido entre 1 punto y 1,5 puntos porcentual, que es muchísimo, ¿no? Porque no estamos hablando, como te decía, solo de las mesas cerradas o no abiertas, sino del gran ausentismo que va a haber en Lima y que no vamos a poder medir. Yo estoy segura de que cuando termine este proceso electoral y hablemos del ausentismo en Lima, va a incrementarse muchísimo, pero no porque las personas no hayan ido a votar, sino porque desgraciadamente Corbeto ha impedido, con su negligencia, que cientos de miles de limeños voten. Siendo, como dice OMPE, una falla administrativa y de la logística, no. El señor Corbeto puede quedarse para garantizar el 7 de junio la segunda vuelta. Alfonso, el señor Corbeto no debe haber pasado la noche como jefe de OMPE. O sea, él debió haber renunciado ayer ante tamaño escándalo. Ustedes, los periodistas, lo han visto, y no en un único punto. O sea, dime que fue sectorizado, una cosa muy chiquitita. Ojo, se supone que el almacén logístico de esta empresa contratada está precisamente en Lurín, y no se explica cómo no han llegado a Lima Sur. Y ojo, la ley electoral es clara. El material electoral tiene que haber sido repartido hasta antes de la medianoche, ¿sí? A medianoche del sábado, y custodiado por las Fuerzas Armadas. Es decir, ellos el sábado a medianoche sabían perfectamente dónde había material electoral y dónde no. Mira, hay una información que es clara y clave para esto, amigos, y que OMPE no quiere dar, que es exactamente cuál ha sido la hora de apertura de las mesas que abrieron tarde. Eso es lo que tenemos que saber, y saber cuánta gente votó en esas mesas. Exacto. Y eso es el tema justamente de lo que se trata. Si eso lo supiéramos, estoy seguro que la cabeza, políticamente hablando y metafóricamente hablando, de Corbeto ya estaría rodando. Si tú haces ese cálculo y dices una mesa que ha abierto a la 1 de la tarde y que al final su votación total ha sido del 30-35%, no es porque los votantes en esa mesa no hayan querido votar, sino porque estuvo 5 horas retrasada. Y luego esta es la otra gran negligencia. Si tenemos 4 o 5 horas de retraso en la apertura de la mesa, ¿por qué solo dieron 1 hora más de margen para que la gente votara? Es terrible. ¿No? Es terrible, o sea, es indignante. Han manchado un proceso democrático, que lo único que se pedía ahora mismo es que esto sea transparente, que no haya mácula, y hoy por hoy lo que vemos es que pareciera que hay demasiadas coincidencias, demasiadas casualidades que golpean directamente a un sector y a un partido político en primer lugar. Muy bien. Te agradecemos mucho por tu presencia, Juliana Calambroyo. Éxito para esa votación. Así es. Quizás estemos hablando con una diputada, no lo sabemos aún. No lo sabemos aún, todavía se están contabilizando las actas y yo todavía tengo la esperanza, ¿no? Nos falta Lima Sur, que es como tú muy bien lo has dicho, es un sector celeste muy importante. Muy bien, gracias. Amigos, nos despedimos nosotros de ustedes. Gracias por acompañarnos. Siempre con el pie derecho de 7 a 8 de la mañana. Seguimos nosotros con Betel Noticias a continuación. Gracias por estar con nosotros. Hasta mañana. Buenos días.